Muy buenos días a todos. Luego de esta extraordinaria introducción, estoy realmente en compromiso con ustedes. Espero estar un poco a la altura del auditorio. No deja de complacerme pues el estar aquí. Me habían dicho que Ambato era un poquito más caliente que Quito, pero veo que no era así. Ya me estoy calentando. Quiero saludar a Monseñor Llanes, al padre prorector de la universidad, agradecer también y saludar de manera especial al padre Juan Carlos Garzón, que ha tenido la gentileza de invitarme para compartir con ustedes esta charla, que más que una conferencia, más que una exposición, yo lo que quiero es dar mi testimonio esta mañana de lo que un poco ha sido mi vida a lo largo de este trajinar por la iglesia. Como ustedes escucharon ya en mi currículum, yo empecé como catequista, después me di una vuelta por la Cancillería y ahora aterricé en la conferencia episcopal, golpeé las puertas para ser jesuita, después quise ser seminarista y esta mañana estoy aquí en Ambato con ustedes dando mi testimonio sobre los desafíos de la evangelización en la nueva época. Yo quiero compartir con ustedes una charla que el otro día, a propósito de esto, estaba leyendo, que había dictado el cardenal Paul Popper, que es presidente emérito del Consejo Pontificio de Diálogo Interreligioso. Justamente sobre este tema, y que me pareció muy interesante, sobre los desafíos de la evangelización en el mundo de hoy. Él anota varios a los cuales yo me suscribo y después, si podemos tener un foro y podemos conversar y después ya en el trabajo de grupos podemos ahondar mucho más sobre eso. Él anota como el primero de estos el desafío de la verdad frente al pensamiento relativista. El desafío de la verdad frente a un pensamiento relativista. El segundo, anunciar a Jesucristo en la nueva era, en lo que ahora decimos la New Age, anunciar a Jesucristo en la nueva era. El tercero, la persona humana y la familia. El cuarto, el ser cristiano en un mundo de una economía globalizada. El quinto, las nuevas sociedades multiculturales y los procesos de migración que hemos vivido y que estamos viviendo actualmente. El sexto, la revolución informática. El séptimo, el tema ecológico, el tema del medio ambiente. Y un octavo, que vendría a ser el laicismo y los desafíos del laicismo, y sobre todo ese laicismo malentendido que muchas veces se lo distorsiona y se lo comprende mal, sobre todo en la legislación ecuatoriana. Este más o menos sería el cuadro con el que vamos a ir reflexionando poco a poco a lo largo de esta breve charla. Empecemos entonces. ¿A qué se refiere cuando hablamos del desafío de la verdad frente a ese pensamiento relativista? La posmodernidad se caracteriza, dicen, por la aparición de una nueva racionalidad. Por tanto, era normal que lleguemos a una época de hastío y a la búsqueda de un nuevo modo de racionalidad. Es por esto que el hombre posmoderno se ha vuelto hedonista y consumista, como el propio sistema nos enseña y nos lleva a tal actitud. A diferencia de ese hombre prudente del que hablaba Jesús, que sacaba como el escriba de aquella época del arcón lo viejo y lo nuevo, el hombre de hoy compra de mañana una cosa nueva y a la tarde quiere ya tirarla porque está vieja. El hombre posmoderno es ahora relativista y escéptico.
Prefiere un pensamiento más débil y fragmentario que no le comprometa a nada. Es como si fuéramos poco a poco desarrollando una vocación hacia el no compromiso. Humberto Eco define a nuestra época como la época del feeling, el sentimiento sobre la verdad. Estamos viviendo un mundo de impresiones, de impactos, del poder de lo sensorial, de lo emocional, de lo efímero. Es precisamente esa concepción de la verdad y de la razón donde con mayor fuerza se deja sentir esta crisis de la modernidad. Se puede decir, por tanto, que la experiencia posmoderna de la verdad es una experiencia estética y retórica. La religión del Logos encarnado no puede renunciar a la razón y a la pretensión de hallar la verdad toda entera. Solamente que se desea reivindicar la capacidad que el hombre tiene de conocer esta dimensión trascendente y metafísica de manera verdadera y cierta, aunque imperfecta y analógica. El cristiano, por tanto, no puede renunciar al anuncio de la verdad, convencido de que la necesidad más radical del hombre es saciar el hambre de la verdad, y que la peor forma de corrupción, según anota este autor, es la intelectual, porque aprisiona la verdad y como consecuencia de ello proviene la injusticia, llamando al mal, impidiendo el conocimiento de la realidad tal como es, tal y como es. ¿Cómo hablar entonces de verdad en una cultura que aborrece instintivamente conceptos y palabras fuertes? Este es entonces el desafío, o uno de los desafíos que tenemos planteado. Una cultura de la verdad, hecha de inmenso respeto, acogida hacia la realidad, traducida sobre todo en el respeto a la persona humana, que es la forma más eminente de lo real. En esta cultura de la verdad, en la que la dimensión de la atención, el cuidado, la sensibilidad, la búsqueda humilde adquiere un protagonismo especial, es ahí posible la reconciliación entre la razón y el sentimiento que la posmodernidad juzga incompatibles. Por tanto, entonces, y repito y recalco esto, es en la búsqueda humilde de la verdad donde se puede reconciliar tanto la razón como el sentimiento que la posmodernidad del día de hoy parecería presentarnos como algo incompatible. Vamos al segundo desafío, íntimamente vinculado al anterior. El siglo XXI parece más religioso que el precedente. La cuestión no está en saber si nuestro tiempo creerá o no, sino sobre todo en qué es lo que está creyendo y en qué es lo que va a creer. Heidegger definía la modernidad como un estado de incertidumbre acerca de los dioses. La posmodernidad representa, en cambio, el regreso triunfal de esos dioses. Ya no del Dios personal que era revelado en Jesucristo, sino de los dioses y de las mitologías, de las religiones precristianas, entre ellas los cultos célticos, por su vinculación a la naturaleza, que adquieren hoy un gran relieve. Humberto Eco tiene razón en su cita cuando describe la paradoja actual, que dice: cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no creen en nada, simplemente creen en cualquier cosa. Se trata, por tanto, del regreso de una religiosidad salvaje, que ya decía el cardenal Lehmann, que ha definido esto como un teoplasma, una especie de plastilina religiosa a partir de la cual cada uno se fabrica un Dios a su propio gusto, adaptándolo a nuestras propias necesidades, a nuestros propios gustos y a nuestras propias apetencias.
Ahí es donde se plantea un nuevo desafío en toda su formidable magnitud. ¿Cómo anunciar en medio de este magma religioso, en este gran supermercado religioso, a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el que ha dejado la iglesia en la tierra como signo de su misión entre los hombres? Aquí es donde se requiere toda la audacia del evangelizador, la audacia de ustedes como catequistas. Recordando las palabras hoy más que nunca actuales de San Juan 23 en la inauguración del Concilio Vaticano II. Una cosa es, decía, el depósito mismo de la fe, o las verdades contenidas en nuestra doctrina, y otra el modo en que éstas se anuncian, conservando siempre, sin embargo, idéntico sentido y alcance. Qué importante esta frase, y la vuelvo a repetir, que la decía Juan 23 al inicio del Concilio Vaticano II. Una cosa es el depósito mismo de la fe, o las verdades contenidas en nuestra doctrina, y otra es cómo éstas se anuncian, pero eso sí, conservando su idéntico sentido y alcance. Es un imperativo inaplazable para proponer una firme base de paz y alejar el espectro funesto de las guerras de religiones que ha bañado de sangre a tantos periodos en la historia de la humanidad. Nunca puede reemplazar el anuncio explícito de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es un diálogo en perpetuo equilibrio entre la búsqueda de caminos de colaboración con otros creyentes, especialmente en la defensa de la vida y en la lucha contra ese materialismo asfixiante, y la necesidad de evitar que degenere en un sincretismo, donde todo vale lo mismo y en definitiva no vale nada. El diálogo, por tanto, queridos hermanos catequistas, no puede sustituir a la misión ni convertirse en un consenso de mínimos. Como actividad inteligente, según lo llamaba el beato Paulo VI, es un camino hacia la verdad, a la que se llega a través de la experiencia, del encuentro entre personas. Por eso en realidad creo que más que de diálogo entre religiones, habría que hablar de diálogo entre religiosos. A veces tendrá que contentarse con un simple conocimiento mutuo en la esperanza de que un pequeño puente tendido hoy pueda mañana servir de intercambio fecundo entre los creyentes. Vamos a un tercer desafío, que es la persona humana y la familia. Este tercer desafío apunta directamente a la dignidad de la persona. Desde diversas instancias se solicita la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos, o al menos así se dice. Debemos rendirnos ante la evidencia. La clonación reproductiva de seres humanos es técnicamente posible y será muy difícil evitar que algún grupo de científicos, empujados por un deseo prometeico de trasmasar una frontera hasta ahora considerada inviolable, se decidan a clonar un ser humano. El hastío producido por el desarrollo implacable de la técnica, que invade todos los dominios de la vida humana, no ha logrado impedir la difusión de una mentalidad que considera al hombre como si fuera un objeto y no como un sujeto, y por tanto capaz de ser manipulado o modificado para adaptarlo a los estándares de producción. En un mundo así, se aplica lo que el Papa Francisco ha reiterado en varias ocasiones al hablar de la cultura del descarte. Los débiles, los enfermos, los ancianos, los que no poseen un cuerpo hermoso, estarían destinados a una progresiva marginación o extinción. La aprobación de la eutanasia activa en países europeos es el primer paso de un proceso que acabará imponiéndola en los demás países para eliminar, socapa de una falsa humanidad. Los elementos menos productivos del sistema económico y que más recursos consumen
Está por otra parte la desintegración del modelo familiar, la aprobación de leyes reguladoras de parejas de hecho, de los pseudo matrimonios igualitarios con personas del mismo sexo, el equiparar uniones entre homosexuales al matrimonio monoparental, el aumento espectacular de matrimonios deshechos, de separaciones, de divorcios, hijos procedentes de diversos padres. Todo esto tiene un profundo impacto en la sociedad que vivimos en la actualidad. En definitiva, todo apuntado a la desintegración de la dignidad de la persona, irá dejando a los bordes el camino de seres solos, maltrechos y heridos, a quienes por tanto la Iglesia tendrá que recoger con infinito amor, producto de complejas situaciones familiares y afectivas, y de una educación para quienes será necesario hallar un espacio en la Iglesia sin renunciar por esto a la verdad acerca del hombre. Con esto nos hallaremos cada vez más con personas que han sufrido un proceso de maduración personal deficiente, marcados por enormes carencias afectivas y emotivas a la vez. A este hombre del siglo XXI, prófugo, vagabundo de afecto, es a quien hay que anunciar el misterio de la íntima comunidad del Dios de la Trinidad, la encarnación del Hijo en el seno de una familia, la llamada a la comunión con los demás en la familia de los hijos de Dios, desarrollando, por tanto, un proyecto de vida en un matrimonio o también en la vida comunitaria. El cuarto desafío es el ser cristiano en el mundo de la economía globalizada. Nuestro recorrido por las tareas que la Iglesia debe afrontar nos pone ante una pregunta formidable: ¿cómo ser cristianos en un mundo globalizado? Si uno da un vistazo somero a la prensa, a los periódicos, a las agendas culturales que confirma que la globalización es la palabra de moda en los foros y en los seminarios de discusión internacional, la globalización económica y cultural es un fenómeno sumamente complejo que estamos tratando de descifrar. Prueba de esta complejidad es lo que se ha dado en llamar el pueblo de Seattle, la contestación radical a la globalización, que paradójicamente es un producto a la globalización misma, pues ha logrado amalgamar elementos tan heterogéneos, como los pueblos nativos americanos, movimientos anarquistas, sectas orientales, desocupados y sin tierra, procedentes de todo el planeta, y ello gracias al principal motor que es la globalización y como un producto de ello el Internet. Por eso el juicio acerca de la globalización debe ser prudente. Contiene elementos muy positivos que facilitan enormemente el intercambio entre diversas culturas y diversos pueblos, y también, ¿por qué no?, el anuncio del Evangelio. El riesgo es el de una homogeneización no solo lingüística, diseñada por unos pocos y difundida a través de medios de comunicación potentísimos que lo invaden todo, que sería una amenaza o es una amenaza para la libertad. El otro desafío son las nuevas sociedades multiculturales. Esto nos lleva directamente a otro gran compromiso de la hora actual: la presencia de la Iglesia en una sociedad multicultural y pluralista. El imparable flujo de migrantes procedentes de ambientes culturales, de diferentes espacios del planeta, no solo provoca un profundo cambio social, sino por ende un cambio también cultural. El respeto a la identidad cultural de los recién llegados no puede ponerse en discusión. Este derecho, sin embargo, es correlativo al respeto por la identidad cultural del pueblo que lo acoge. De otro modo, se estarían reproduciendo a la inversa la destrucción cultural cometida con frecuencia en el pasado por colonizadores europeos en otros pueblos. Nos exige ser a la vez audaces en el diálogo intercultural
sin renunciar a nuestra propia identidad. Un país que renuncia a su propia identidad está condenado a vivir bajo la dictadura de lo social, que es el imperio del presente, en el que los muertos no tienen voz y solo cuentan los vivos. De todas las necesidades del alma humana, se dice que ninguna es tan vital como el pasado y que no consiste en querer vivir en otra época, sino en conservar el vínculo, nuestras raíces, y para poder vivir el presente, no olvidarnos de dónde venimos. Cuando a la base de un modelo pluralista existe únicamente una concepción relativista de los valores, la democracia se ve amenazada en esos mismos fundamentos. La democracia, tal y como la conocemos, ha surgido sobre la base de un sistema de valores impregnado en mayor o menor medida por una concepción cristiana del hombre y de la sociedad. Es urgente devolver un alma a nuestras democracias, propiciar un profundo rearme ético que tenga en cuenta sus raíces profundas. La Iglesia, por tanto, como experta en humanidad y conocedora a fondo del corazón humano, tiene mucho que decir en la tarea de formar una conciencia también, por tanto, cívica y política. No es el sueño nostálgico de un protagonismo perdido, sino la conciencia del papel que tiene que desempeñar en un sistema como el democrático. El sexto desafío de la revolución informática, brevemente podemos decir que es la llamada tercera revolución, como alguien la ha calificado, que está transformando a marchas agigantadas nuestro modo de acceso al mundo. En muy pocos años hemos asistido a un desarrollo impresionante de las técnicas de comunicación a distancia y a la creación de una red mundial como es el Internet y las redes sociales. Hay una hipertrofia de los medios y una atrofia de los fines. Hay demasiados medios para los escasos y raquíticos fines que se proponen en nuestra sociedad. Tenemos demasiada información, sabemos mucho, pero esta información no nos hace más sabios, ni por tanto mejores. La Iglesia vive en este mundo usando estos medios de comunicación. No se puede prescindir de ellos, pues su misión primera y esencial es comunicar la buena nueva, la buena noticia. Es posible, por tanto, establecer una simbiosis fecunda, una coordinación fecunda, en la que la Iglesia del recuerdo, de la sabiduría y del gozo pueda salvar a todos por los medios y las redes y la comunicación que los tiempos ahora nos piden. La Iglesia, que es comunicadora por excelencia, puede aprender mucho de los medios de comunicación. Los medios que en cambio viven de lo efímero pueden, por tanto, aprender mucho de la Iglesia, que es en cambio experta en humanidad. Un séptimo desafío es el del tema ambiental. El desarrollo de la economía y el agotamiento de ciertos recursos naturales ha colocado en primer plano la urgencia por la conservación del medio ambiente. Por tanto, nace una nueva conciencia ecológica, el tema de entender que vivimos en la casa común de la que habla el Papa Francisco en su última encíclica, la Laudato Si. Es importante entender que la naturaleza tenemos que cuidarla, que todos los que son parte de ella somos sus seres vivos y que somos parte de esta casa y de la creación que Dios nos ha encargado. Para la Iglesia, esta nueva conciencia ecológica es un desafío y una oportunidad. Conducir al hombre hacia la trascendencia, enseñándole a recorrer el camino que parte de la experiencia de la creación y que desemboca en el conocimiento del Creador, superando la tentación de divinizar la tierra. La Escritura y el ejemplo de algunos santos, cuyo paradigma, como ustedes conocen, es San Francisco de Asís, ofrecen puntos de apoyo para esta nueva evangelización desde la ecología. Y el otro desafío que yo había notado para terminar
es el de la mala interpretación del laicismo, que parecería que muchos han entendido o han mal entendido como un anticlericalismo o vivir en contra de la Iglesia. He querido dar brevemente estos 6 a 7 desafíos con cierto lenguaje teórico y les pido disculpas si ha sido un poco denso. Y aquí viene la invitación al compromiso de ustedes como catequistas. Y la pregunta que yo les invito a que nos hagamos ahora es, ¿qué es lo que estamos nosotros enseñando a nuestros chicos y chicas en la catequesis? ¿Por qué somos catequistas? ¿Realmente estamos llevando la buena nueva? ¿Realmente estamos evangelizando a través de la catequesis? Qué importante es la labor que ustedes cumplen y qué gran responsabilidad tiene el ser catequista. Después de los padres, ustedes son el segundo contacto más importante que la gente tiene con la fe. Habrán escuchado muchos que lamentablemente varias personas dicen, yo no he vuelto a misa desde que hice la primera comunión. Yo no he vuelto a confesarme desde que me confirmé. Yo no he vuelto a pisar la iglesia porque me acuerdo del catequista de aquella época que me pegaba o que me medía toda la fuerza. Yo sé que esos tiempos ya se han superado y que no todo tampoco ha sido negativo. Pero qué importante y qué enorme responsabilidad jugamos y juegan ustedes en el rol de la catequesis. ¿Están ustedes educando en el amor a esos niños y jóvenes dentro de la iglesia? ¿O solamente están cumpliendo un programa escolar que se les ha entregado por la parroquia o por la arquidiócesis respectiva para formar a esos niños y jóvenes? ¿Realmente estamos haciendo de nuestra misión como catequistas una escuela de testimonio personal, de evangelización y de que vean en nosotros el rostro de Cristo? Esos como que vienen a ser los desafíos más importantes luego de esta parte teórica, sociológica, histórica que yo brevemente he tratado de transmitirles y la he descrito esta mañana. Entonces, yo no quisiera terminar esta breve experiencia, este breve compartir, sin dejar esta inquietud. ¿Cuán responsables estamos siendo de esa misión que la Iglesia nos ha pedido, este papel que el Señor nos ha encomendado de llevar el Evangelio a la niñez y a la juventud? ¿Estamos enseñando a rezar y a orar inspirados en qué? ¿A través de qué testimonio lo estamos haciendo? ¿O lo estamos haciendo porque somos amigos del párroco o del obispo y nos estamos quedando solamente en el compendio y en el catecismo que nos han indicado? Que es muy importante, por cierto, pero ¿cuál es el fundamento y cuál es el fondo de eso? Tenemos que tener presente que la fe es un don y no es una conquista. Tampoco es un mérito, no es algo que uno consiga a base de sangre, sudor y lágrimas, como dicen. Es algo que uno recibe, es un regalo. Es un misterio que muchas veces nos ponemos a explorar por qué unos lo tienen y otros no. ¿Por qué hay familias que participan de ese don y se entregan a plenitud y otros solamente lo reciben? La uniformidad también suele ser una de las cosas que puede matar a una comunidad. Por tanto, eso significa que hay pluralidad de llamadas. Dios no espera de cada uno de nosotros lo mismo. Espera de cada uno de nosotros algo diferente y algo distinto, porque hay un llamado para cada uno de nosotros. Algo que solo puedes hacer tú y nadie más que tú. Pero eso sí, entendiendo que la llamada siempre se suele articular de una manera plural. Con esto yo doy por terminado mi charla
sin antes desaprovechar, con autorización del padre Juan Carlos, siempre hacemos una pequeña promoción. Padre Juan Carlos mencionaba que nuestro Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, que está a las órdenes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ha seguido un interesante proceso que ahora le ha llevado a formar un centro, que es el Centro Ecuatoriano de Pensamiento y Ética Social, que se lo conoce como CEPES. Nosotros permanentemente estamos ofreciendo cursos de difusión de doctrina social de la Iglesia. Ahora mismo hemos empezado esta semana un maravilloso curso sobre la familia y la sociedad. Todo esto lo tenemos en este maravilloso librito que es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que lo estamos vendiendo aquí afuera a un precio bomba, como dicen en T-Ventas, ¿no? Dicen precio bomba, precio de oferta. Estamos vendiendo a una simbólica y módica suma de $5. Esto en las librerías afuera está creo que en 12, 14, me han dicho, pero nosotros lo estamos ofreciendo obviamente de una manera de contribución con la fe y con ustedes a $5. Qué importante es conocer esto, porque todo lo que acabo de mencionar se recoge en este compendio. Se habla de la historia de las encíclicas del Magisterio de la Iglesia y de los principios y valores que ahí se contienen, como el bien común, la dignidad de la persona, la participación, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad. Así es que les invito a adquirir este libro que está afuera, y ahí también están las coordenadas de nuestro centro para que ustedes puedan participar de todas las actividades que realizamos. Y para terminar, y ya no aburrirles más ni cansarles, felizmente me tocó el primer horario, porque si me tocaba la conferencia de la tarde estábamos fregados. Así es que el desafío, en definitiva, por favor, de ustedes es cómo estamos llevando esa catequesis a los niños y a los jóvenes. ¿Somos realmente testimonio de Dios a través de esa catequesis o lo estamos haciendo solamente mecánicamente? Ojo, porque como lo dije hace un momento, los primeros contactos que los niños y los jóvenes tienen con la iglesia y con la fe son ustedes. De ustedes depende que se formen buenos y grandes cristianos. No solo de ustedes, pero gran parte de la responsabilidad parte de un buen catequista, de una buena catequista que lleve la buena nueva, como dice la palabra, la buena noticia, no malas noticias, sino la buena nueva. Vivir la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco, la Evangelii Gaudium. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.